Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y en este vídeo discutiremos la fonología desde una recapitulación de los conceptos clave que hemos venido discutiendo exhaustivamente en la clase y en los vídeos anteriores a este. Esta producción forma parte de los cursos ESPA 3013, Introducción a la Lingüística Compendio, y LING 6010, Lingüística General, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Si estás viendo este video, probablemente ya estés en la unidad 2, en su segunda parte, que es la de fonología, y necesites repasar algunos conceptos que no te quedaron claros. Aquí los encontrarás definidos más directamente que en los vídeos anteriores en los que se discuten con muchos ejemplos y práctica. En este video encontrarás definiciones, recapitulaciones o un repaso de lo que ya hicimos ampliamente en la clase y en los vídeos anteriores. ¿Cuáles fueron esos videos? Pues tuvimos fonología, el contraste fonológico, en el que discutimos el concepto de pares mínimos y fonema, luego la distribución complementaria y la intersección fonemática, en el que introdujimos el concepto de alófono, luego complicamos ese concepto en el próximo vídeo, la variación socialmente condicionada, cuando añadimos la variable social y encontramos que puede haber variación microdialectal o interdialectal. Por último, estudiamos la silabación, cómo las lenguas dividen sus sílabas a través de la teoría del pico de sonoridad y el principio del ataque máximo. Y ahora estamos en un repaso de todos esos conceptos y destrezas aprendidos. Es importante que para entender esta unidad tienes que tener mucha conciencia de la fonética articulatoria. Por eso debes haber estudiado bien el alfabeto fonético y el alfabeto fonético del español. Y recordar que usamos los corchetes de mayor y menor para representar las palabras en sus grafemas, es decir, la grafía, la escritura, los corchetes regulares para representar la realización fonética o los fonos. En algunos casos serán alófonos si hablamos en relación con los fonemas. Y estos últimos, los fonemas, los representamos en barras diagonales. Comenzamos reflexionando que los sonidos de una lengua no se organizan tal como se perciben. ¿Recuerdan el video de Agua en el hoyo, I Wanna Love You y I Think We're Gonna Make It, Pigüino Rodríguez? Pues esos videos nos dieron cuenta de la percepción, que percibimos los sonidos y automáticamente los acomodamos en esquemas de significantes. De modo que los significantes, para que puedan recibir el significado, no los reciben tal como se producen en el habla, sino que pasan por un filtro mental. Las lenguas tienen sonidos distintos porque cada una establece distintos contrastes fonológicos de acuerdo con patrones articulatorios. Los pares mínimos explicitan esa relación. Es decir, que esos esquemas mentales uno los va acomodando a partir de rasgos articulatorios, sonoridad, punto de articulación o modo de articulación. Si alguno de esos rasgos cambia de palabra en palabra y se genera una palabra nueva o una secuencia nueva, es decir, un significado nuevo, ese cambiecito, esa parte del fono, la sonoridad del punto de articulación o el modo de articulación, se hace pertinente y creo una cajita en mi mente, en mi concepto mental, creo una cajita específica para ese sonido. ¿Cómo lo demuestro? A través de los pares mínimos. Por ejemplo, casa y pasa tienen exactamente la misma secuencia de fonos, la misma sílaba tónica, excepto por un segmento. K, la oclusiva velar sorda de casa, y P, la oclusiva bilabial sorda de pasa. Oclusiva velar sorda de casa, oclusiva bilabial sorda de pasa. ¿En qué se diferencian? En el punto de articulación. Velar, K, bilabial, P.
De modo que esa diferencia de punto de articulación en el español es pertinente, genera contraste fonológico, por lo tanto, que y p están en dos cajitas distintas, forman palabras, generan significantes que pueden recibir significados distintos en una relación biunívoca, de uno a uno. Un fonema es un fono capaz de establecer esas distinciones. Cuando existen dos palabras con exactamente los mismos fonemas, decimos que se da ambigüedad fonológica o que esas palabras son palabras homófonas. De modo que cuando se da contraste, cada uno de los fonos pasa a un esquema mental y se convierte en fonema, pero cuando dos palabras tienen exactamente los mismos fonemas, pues entonces no son dos palabras porque reciben significados distintos. Son el mismo significante, lo que pasa es que es el mismo significante que recibe significados distintos, por lo tanto es un significante ambiguo. Esas son las palabras homófonas. En español atlántico, es decir, de las Canarias y de América, palabras homófonas o ambigüedad fonológica ocurre en casa. La palabra casa fonológicamente tiene dos significados: casa de una estructura del hogar y casa de casar, del verbo casar. Esa es la ambigüedad fonológica. En el español atlántico es la misma palabra fonológica, es decir, el mismo significante, casa, que recibe en la forma lógica dos significados, que puede tener dos interpretaciones. Esas dos interpretaciones, la distinción entre una y la otra, no es una distinción fonética, sino que sería una distinción de contexto, por lo tanto una distinción semántica, léxico-semántica o semántica pragmática. Un alófono es la propuesta teórica para referirse a un fono en su carácter de realización actual. El término es pertinente cuando se describe un fonema. Siempre que hablamos producimos alófonos porque siempre producimos versiones de un fonema que tenemos en nuestra mente. Pero si estamos haciendo fonética articulatoria no tenemos por qué llamarle alófonos porque no estamos haciendo alusión a ningún fonema. De modo que normalmente son fonos. Ahora, si estoy haciendo fonología y voy a hablar de fonemas, entonces es pertinente hablar del fonema y sus posibles realizaciones. Sus posibles realizaciones ya no les llamamos fono, sino que le llamamos alófono. ¿A qué conclusión podemos llegar sobre el término alófono? Que no es epistemológico, no describe una realidad perceptible, sino que es operacional. Lo usamos para referirnos a distintas versiones, distintos fonos de un solo fonema. Los alófonos producen variación. La variación interna es la distribución complementaria. Dos fonos nunca estarán en la misma posición, por lo tanto nunca podrán hacer pares mínimos y nunca podrían ser cada uno un fonema. Esta es la metáfora de Wonder Woman y Diana Prince o Superman y Clark Kent. Son la misma persona, pero no pueden estar uno en la posición del otro porque se revelaría su identidad. De modo que se distribuyen. Esa es la distribución complementaria. Son la misma persona, es decir, el mismo fonema, pero están en posiciones distintas. Donde está uno, nunca está el otro. Conclusión, ambos tienen que responder a la misma concepción mental. Es decir, esas dos realizaciones que son variantes son en realidad alófonos de un fonema. En español tenemos, por ejemplo, el fonema nasal alveolar sonoro, esa es nuestra representación mental, pero dependiendo de su entorno, adquiere diferentes realizaciones fonéticas. En inyección es palatal, adquiere la palatalidad o la prepalatalidad de y, inyección, así que se hace ñ.
En nadar tiene el alófono que es su mismo fonema, que sería nasal alveolar sonoro, alveolar, y en cántico adquiere una posición dental. La adquiere de la t, que es dental, de la oclusiva dental sorda, t, cántico. Tico, el t, le hace que la asimile la posición dental y peguemos la lengua en vez de a los alveolos a los dientes. Cántico. Esos tres son alófonos de la nasal alveolar sonora. Observen que donde está uno nunca va a estar el otro. Nunca vamos a decir inyección o dental, inyección. Tampoco vamos a decir ñadar. En español jamás vamos a decir ñadar, porque ñadar sería otra palabra con ñ, como ñame. Siempre vamos a decir nadar. Y cántico no vamos a decir tampoco cañético ni cántico. Vamos a decir cántico dental. De modo que ahí tenemos Wonder Woman y Diana Prince, Wonder Woman, y otra versión, otro personaje u otra identidad que ella tenga. El fonema y los alófonos. Donde está uno, nunca va a estar en el otro, pero todos responden a una misma concepción o cajita mental. La variación externa también se da. Podemos tener dos realizaciones de un fonema, pero no por razones internas, no porque un sonido le preste su punto de articulación al otro, como vimos con inyección o cántico, que la palatalidad de y se la da a la y se convierte en ñ, inyección, y en cántico la dentalidad de t se la da a y se hace dental cántico. A veces hay variación no por eso, no porque se la da el entorno, sino porque se la da el contexto. Esa es la variación socialmente condicionada, que se da a partir de las características del hablante. El dialecto, la edad, el género, el nivel socioeconómico y muchos otros factores pueden incidir en la aparición de distintos alófonos para un fonema. Cuando estudiamos los dialectos es importante especificar en relación con cuál de las lenguas en cuestión, lengua es igual que dialecto, se hace una sentencia científica. Dos fonos pueden ser, por ejemplo, alófonos en relación con una macrolengua, si suponemos que existe un español general o panhispánico o estándar, entonces la fricativa velar sorda y la fricativa glotal sorda son alófonos en español. La fricativa velar sorda es un alófono en español puertorriqueño, es alófono de r, de la vibrante múltiple alveolar sonora, radio, jadio, y j, la fricativa glotal sorda, sería un alófono de la j, Javier, jugar, juego. Así que son alófonos en español. También ambas serían alófonos del concepto de esa j, jugar, juego, en relación con el español estándar, de dialecto a dialecto. Pero son fonemas en relación con una microlengua. J es un fonema en español puertorriqueño. En español puertorriqueño, Javier, J, todos se acomodan en un esquema mental en que hay J, mientras que J, la fricativa velar sorda, es un alófono de la vibrante simple alveolar sonora R, radio, jadio, roma, joma. Por eso es importante cuando hablamos de variación dialectal especificar en relación con qué estamos hablando, con la macrolengua o con la microlengua, que sería la variación dentro del dialecto o microdialectal. Las sílabas. ¿Qué son las sílabas? Ya estamos en el penúltimo video. Las sílabas son unidades mayores a los segmentos o a los fonos
que también definen cómo se organizan los patrones de sonidos naturales en las lenguas. Cada lengua sigue un sistema de reglas cuyo principio es el pico de sonoridad. Las lenguas tienden a establecer sus sílabas desde los segmentos más sonoros hasta los menos sonoros, en combinación con las clases naturales de los modos de articulación. De manera que, para predecir cómo se formaría una sílaba en cualquier lengua del mundo, tendríamos que acudir al principio de sonoridad que establece que para que se forme una sílaba tiene que haber un continuo desde los sonidos menos sonoros, es decir, oclusivos fricativos, hasta los más sonoros, aproximantes y vocales, y luego tienen que descender de forma continua o quedarse ahí. Eso es todo. Ya repasamos los 4 videos anteriores. La mejor manera de entender, como nos dice Erza, es hacer los ejercicios. ¿Por qué? Porque como nos dice ese personaje del anime Fairy Tail, cuando tenemos el dolor de enfrentarnos a un problema y queremos resolverlo, llegamos a ese ejercicio y no sabemos cómo hacerlo, en ese momento es que vamos a buscar la solución y vamos a poder aplicar todos estos conceptos abstractos, toda esta avalancha de conceptos abstractos que hemos recibido. Nos va a servir cuando lo veamos en el ejercicio y acudamos a ellos para resolver ese problema lingüístico que tenemos en la tarea. Es la forma más segura de aprender. Eso es todo. Las preguntas me las pueden hacer en mensaje directo en la plataforma virtual, sea Edmodo o Moodle, según el semestre en el que estemos trabajando en este curso, o a mi correo electrónico institucional hector.aponte2@upr.edu. Hasta la próxima. Bye.